Muy buenos días, bienvenidos todos al tercer día de este noveno Congreso Internacional de Derecho Constitucional que se celebra en la ciudad de Pasto durante los días 11, 12 y 13 de abril del año 2018. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Justicia, Constitucionalismo y Derecho Privado. Me ha correspondido presidir esta importante mesa con tres destacados juristas. Ellos son Giovanni Priori Posada, de la República de Perú, Teresa Rodríguez de las Heras Valet, de España, y nuestro docente de pregrado y posgrado de esta casa de estudios, el doctor Omar Cárdenas Caicedo. Bien, la primera conferencia estará a cargo entonces del doctor Giovanni Priori Posada, quien disertará sobre el impacto de la constitucionalización del derecho procesal en la determinación de los principios básicos de la disciplina. Doctor, bienvenido, recibámoslo con un fuerte aplauso. Bien, buenos días. Ante todo, quería agradecer por esta gentilísima invitación de la Universidad de Nariño para estar en esta maravillosa ciudad. Como le comentaba al iniciar esta jornada a los profesores que me acompañaban temprano, he quedado impresionado por el paisaje que uno ve cuando desciende en el avión, donde se aprecia la majestuosidad de los Andes en su mejor expresión. Así que estoy muy feliz y muy agradecido por esta invitación. Yo quizá debo poner un par de observaciones previas. Uno, que me declaro no constitucionalista. Lo digo porque el seminario es sobre derecho constitucional, soy más bien procesalista. Sin embargo, desde hace un tiempo vengo desarrollando muchos estudios en torno al impacto que la constitucionalización, que el fenómeno de la constitucionalización del derecho, que es un fenómeno que trasciende al derecho constitucional, diría yo, es un fenómeno de teoría del derecho, ha tenido en el derecho procesal. Y la segunda observación que hago es que la conferencia de hoy, por razones de tiempo y didácticas, va a estar fundamentalmente enfocada a los procesos que tienen por finalidad la tutela de los derechos. Esto es, excluyo de esta conferencia a lo que es el proceso penal, ¿de acuerdo? Me voy a dedicar fundamentalmente a hablar de lo que hoy se denominan los procesos no penales. Dicho esto, y dado que he elegido un tema un poquito denso y complejo, el impacto, el modo como la constitucionalización del derecho procesal, este fenómeno de la constitucionalización del derecho procesal ha incidido en la reformulación de los principios de la disciplina, he dividido esta conferencia en tres partes. La primera, hablaré brevemente sobre el fenómeno de la constitucionalización del derecho y cómo se entiende este fenómeno en el derecho procesal. En segundo lugar, haré una breve referencia a qué cosas son los principios y cuáles son las diversas nociones que de principios ha habido. Y en tercer lugar, juntaré estos dos grandes temas en la tercera parte de mi conferencia, que es cómo poder establecer cuáles son hoy los principios de la disciplina del derecho procesal. Pero, dado que el tema es un poquito denso y que me alegra mucho ver a un auditorio tan joven, voy a seguir esta conferencia de una manera dialógica. Esto es, voy a imaginar que estoy conversando con alguno de ustedes. Y entonces, a lo largo de la conferencia, se me han ocurrido algunas preguntas que ustedes podrían hacerme si estuviéramos conversando.
Entonces yo voy a hacer esta ficción. Vamos a imaginar que estamos conversando alrededor de un magnífico café colombiano y esta conferencia va a tener esa idea, es decir, de hacer preguntas y respuestas. Pasemos al primer tema, la constitucionalización. Ustedes podrían preguntarme de qué hablamos cuando hablamos de constitucionalización del derecho. Y yo respondería que se trata de una nueva forma de concebir el derecho, que es el nuevo paradigma a partir del cual se estudia el derecho, se comprende el derecho, se estructura el derecho y se aplica el derecho. Inmediatamente ustedes me preguntarían, ¿y exactamente en qué consiste ese nuevo paradigma? ¿Exactamente en qué consiste ese cambio de paradigma? Y yo les respondería que a partir de esta concepción se piensa que el derecho se estructura con base a ciertos valores. Estos valores inspiran las normas, el comportamiento de los sujetos y la actuación de los órganos de gobierno. Pero además, estos valores se estructuran con base a un bien superior. Y este bien superior es la dignidad de la persona humana, que se convierte en la razón de ser de todo el derecho. Por lo tanto, esos valores son la base a partir de los cuales se crea, se modifica y se actúa el derecho. Por lo tanto, se considera que estos valores son los fundamentos de todo el sistema jurídico. Y por lo tanto, estos valores son el vértice de todo el sistema. Y por lo tanto, todas las fuentes deben propender a realizarlos, pues si no lo hacen, son invalidadas por el propio sistema jurídico. Y sobre la base de esa explicación, es legítimo que algunos de ustedes me preguntan, ¿y eso no siempre ha sido así? ¿Y cómo era esto antes? Bueno, el fenómeno de la constitucionalización del derecho surge luego de la Segunda Guerra Mundial, porque este evento histórico puso en evidencia que el modo de concebir el derecho en esa época no solo no había ayudado a prevenir las atrocidades que se cometieron durante ese evento histórico, sino que incluso las había permitido, porque se utilizaron los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico, con base a esa concepción, tenía para poder justificar las atrocidades que se cometieron. Por ejemplo, las leyes antirraciales. Antes se pensaba que la ley era la unidad de medida de todas las cosas. No se consideraba que hubiera algo más trascendente, más importante de la ley. No había la idea que había un valor superior a la ley misma. Lo que la ley establecía era el mandato del pueblo, el mandato que el pueblo había dado a través de sus órganos democráticamente elegidos. Y por lo tanto, la ley tenía que cumplirse sin más. Dicho de otro modo, la ley era la ley y el juez era la boca de la ley. Junto a este culto a la ley, en sentido, por supuesto, absolutamente formal, la academia sufrió también un impacto, porque la doctrina de la academia jurídica fue una doctrina fuertemente dogmatizada, que explicaba el derecho a partir de conceptos generales y abstractos. Y estos conceptos generales y abstractos eran utilizados para explicar lo que la ley decía o lo que la ley quería decir. Los conceptos se movían en torno a la ley, a propósito de ella,
para explicarla o incluso para crear nuevas normas con base a esos conceptos. Que además, recordemos, se complementaban perfectamente, porque al tener la ley un carácter general y abstracto, requería de la academia, de la doctrina, que emplease, utilizase, ofreciese esos conceptos generales y abstractos para poder legislar. Es por eso que de la mano de este gran culto a la ley estuvo una doctrina fuertemente dogmatizada. Manuel Atienza explica que la dogmática, en ese sentido, fue el principal aliado de una visión absolutamente positivista del derecho. Luego de esta explicación, quizá en alguno de ustedes surja una pregunta legítima. ¿Y es que acaso en el Estado constitucional ya no hay leyes? ¿O estas no son importantes? Sí las hay. Y son importantes. Y hay muchas leyes. Pero las leyes son estructuradas fundamentalmente a partir de un esquema de reglas. Y por lo tanto, estas reglas se tienen que adecuar a estos valores superiores en el sistema y que en su conjunto, reglas y leyes, permiten alcanzar ese bien superior que es la dignidad de la persona humana. Son esos valores los que inspiran al sistema y por lo tanto inspiran a las leyes y en consecuencia esas leyes tendrán que adecuarse a estos valores. Esto que le pasó al derecho, le pasó también al derecho procesal. Yo he explicado ya varias veces aquí en Colombia sobre esto, pero vale la pena recordar que precisamente antes de la Segunda Guerra Mundial o hasta la Segunda Guerra Mundial, el derecho procesal vivió estos dos fenómenos que yo he explicado para el derecho. Esto es, el estudio del derecho procesal se hacía fundamentalmente con base a los procedimientos que la ley específicamente establecía y por lo tanto los estudios del derecho procesal estaban fuertemente influenciados por un método exegético, esto es, estudiar ley por ley sobre la base de lo que expresamente señalaban, y también por una fuerte influencia histórica, dogmática, particularmente en la primera mitad del siglo XX, donde tenemos el mejor ejemplo del dogmatismo en el derecho procesal. Los estudios procesales se convertían en grandes estudios de conceptos, de instrumentos, en una creación de un sistema absolutamente abstracto, pero que desconocía la realización de los valores concretos de la justicia de cada uno de los ciudadanos. Y por eso el impacto de la constitucionalización en el derecho procesal es una crítica, de un lado, a una mirada absolutamente dogmática del derecho procesal y de otro lado, a una visión puramente legalista de la disciplina. Por eso es que se comparte perfectamente el fenómeno de la constitucionalización también en el ámbito del derecho procesal. Paso a la segunda parte de mi conferencia, que es sobre los principios. He hablado mucho de los principios, con lo cual legítimamente viene la pregunta, ¿y qué son entonces esos principios? Una respuesta inicial podría ser esta, que los principios son los valores que inspiran el sistema jurídico y que le sirven de base. Inmediatamente alguno de ustedes me podría preguntar entonces, ¿y cuál es la diferencia entre principios y normas? La respuesta es, los principios son normas.
Lo que ocurre es que las normas pueden ser principios o reglas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las reglas y los principios? Aquí voy a seguir a Robert Alexy. Robert Alexy dice que las reglas son normas que ordenan algo definitivamente. Es decir, son mandatos definitivos. En su mayoría ordenan algo para el caso que se satisfagan determinadas condiciones. Esto es, ocurrida la hipótesis A, corresponde que se actúe de determinada forma. Los principios, en cambio, siguiendo a Alexy también, son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, no absolutas como las reglas, de acuerdo con ciertas probabilidades fácticas y jurídicas. Por ello, se sostiene que los principios son mandatos de optimización. Si yo estuviera sentado allí con ustedes, yo diría, no entiendo la diferencia. Por favor, nuevamente. Y entonces yo les diría, me voy a explicar mejor, voy a tratar de explicarme mejor. Las reglas establecen mandatos concretos y específicos que deben ser cumplidos. Esos mandatos expresan con claridad una conducta que debe ser realizada por alguien. De modo que, una vez que se realice esa conducta, la persona, cualquier persona, la sociedad entera, un juez, puede determinar si ese sujeto cumplió o no cumplió con lo que había previsto esta regla. En cambio, los principios no están formulados como mandatos concretos de realización de una conducta, sino que son valores que una sociedad o un determinado sistema jurídico quiere alcanzar. Por supuesto, con el comportamiento conjunto de los ciudadanos, pero con distintos tipos de comportamiento, no con uno específico. No solo con el comportamiento de los ciudadanos, sino también con el actuar de sus órganos de gobierno y con el resto de fuentes del sistema. Si las reglas se cumplen, se permite realizar ese valor que el principio ha establecido. Seguro alguno de ustedes está pidiendo en este momento un ejemplo. Y yo digo, bueno, pongamos un ejemplo relativamente sencillo. La regla no matar. ¿No? Esto claramente indica una conducta. Y esta conducta debe ser verificada por los sujetos, con lo cual, realizada cierta conducta específica por parte de un sujeto, se puede determinar con precisión si la norma, la regla, ha sido cumplida o no ha sido cumplida. Esta regla, no matar, se sustenta en un principio, en un valor que el ordenamiento jurídico quiere proteger: vida, y junto con la vida, la dignidad de la persona humana. Cuando el ordenamiento establece que un valor supremo es la vida, no hay un mandato concreto de realización de una conducta, como sí lo hay en la regla no matar. Pero la regla no matar, si se cumpliese, respetaría el principio o valor vida. Entonces, por eso se dice que el cumplimiento del conjunto de normas, de reglas, permite la realización de los principios. Paso a la última pregunta que ustedes me formularían seguramente en esta conversación con un café. Y que es una pregunta muy importante, que estoy seguro a todos se les está ocurriendo en este momento. Y es si solo a partir del fenómeno de la constitucionalización del derecho es que existen principios. O, dicho mejor, si es que solo se habla de principios en el derecho a partir del fenómeno de la constitucionalización.
La respuesta es no. A lo largo de la historia del derecho, con la sucesión de los continuos paradigmas que el derecho ha tenido, en el derecho muchas veces, por no decir siempre, se ha hablado de principios. La diferencia está en que la noción que se tenía de principios en esos distintos paradigmas ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. Y aquí sí, ya voy entrando a la disciplina. Derecho procesal. De hecho, durante el procedimentalismo, esta es la fase, el procedimentalismo es la fase histórica del derecho procesal durante el siglo XIX, que es precisamente el culto a la ley. Durante esta fase se hablaba de principio, pero aquí el principio era entendido como un mandato general. Voy a poner un ejemplo de un típico principio del procedimentalismo. El proceso debe seguir el procedimiento predeterminado en la ley. Ese era un mandato de carácter general que era considerado principio para el procedimentalismo. El problema es que el concepto de principio es distinto al que tendríamos hoy, por razones que voy a explicar más adelante, pero esta idea de principio existía como sinónimo de mandato general, no como sinónimo de valor supremo en el ordenamiento. No solo eso, si nosotros miramos el siglo XX, vamos a ver que quizás es el siglo en el que más veces se usó la palabra principios, precisamente y curiosamente por la dogmática procesal del siglo XX. El libro más importante de derecho procesal escrito en el siglo XX, para algunos el libro inaugural de la disciplina, el libro fundante de la disciplina, es de Giuseppe Chiovenda. Y el libro de Giuseppe Chiovenda se llama, curiosamente, Principios del Derecho Procesal, como todos saben. Pero esos principios del libro de Chiovenda, de la versión de 1912, creo que es, ¿son exactamente los mismos principios constitucionales de los que estamos hablando hoy? No, no son los mismos, porque Chiovenda es uno de los más grandes ejemplos de la dogmática procesal del siglo XX. Y entonces, él cuando está pensando en principios, cuando habla de principios, cuando escribe sobre principios, cuando le coloca su libro más importante, Principios, no está pensando en los principios constitucionales, está pensando en los principios sistemáticos de una disciplina científica, tanto como pudiera tener principios las ciencias naturales o la economía o cualquier otra, ¿de acuerdo? Es decir, está utilizando el término principios desde una perspectiva dogmática, científica, no como valores constitucionales. Es verdad, y aquí pongo una tingencia, que si uno revisa el libro de Principios de Chiovenda, algunos de los que él coloca como principios, particularmente uno, coincidirá con algunos de los principios que hoy se consideran son fundamentales en el derecho procesal. Pero es por coincidencia, porque si uno revisa el resto, se da cuenta que claramente no es así. Entonces, los principios en el entendimiento actual no son mandatos genéricos, o no todo mandato genérico es un principio, ni tampoco son las grandes líneas orientadoras de una disciplina, sino que son los grandes valores que como sociedad queremos cumplir y que consideramos fundamentales para que todo el ordenamiento jurídico se pueda guiar en torno a ellos. Por allí, en el año 2070, cuando ya no esté yo aquí, ni seguramente ninguno de la mesa, esto cambiará probablemente. Pero mientras tanto, esta es la concepción que actualmente se le... Además, es lo bonito del derecho, que va cambiando y mutando. De lo contrario, nos quedaríamos como sociedad en una inanimada vida aburrida, ¿no?
Ahora sí, paso con la última parte de mi conferencia y no sé cuánto tiempo me queda, pero voy a aplicar el principio de que me queda, que es cómo determinar los principios del derecho procesal. Yo no sé si esto les pasa a ustedes. Porque la pregunta que a estas alturas de la mañana uno podría plantearse es, ¿y entonces cuáles son los principios del derecho procesal hoy? Y entonces uno lo que haría claramente es coger nuestros clásicos libros de derecho procesal. Y cuando yo era estudiante, me ponía a revisar los grandes manuales clásicos, además de manuales de derecho procesal latinoamericano, que son bastante buenos. Y yo los invito, vayan a la parte de principios, por ejemplo, del libro de Vescovi, del libro de Davis, el maravilloso libro de Beatriz Quintero, etcétera, que son unos fabulosos libros de derecho procesal. Y vayan a la parte de principios. Van a ver que probablemente cada libro tenga 50 principios. Lo curioso es que no coinciden entre sí. Y alguno tiene 30, y alguno tiene 40, otro tiene 60. Y entonces uno dice, a ver, algo tan importante como los principios, como las bases fundamentales. En estos libros tan importantes, ¿cómo es posible que no haya una cierta coincidencia? Y que además algo tan importante, algo que es base fundante, sea en un lado 60, en otro lado 50, en otro lado 40. Pero además, la disciplina procesal, particularmente latinoamericana, ha distinguido, como ya habían tantos principios, había que estructurar los principios. Y entonces ha distinguido entre principios del proceso y principios del procedimiento. Entonces ahí esta estructuración ha hecho que todavía se multipliquen los principios. Entonces eso ahí genera un poco de sospecha. Porque si principio es algo, como decían los romanos, el fundamento mismo de algo, si yo tengo 60 fundamentos, ya algún problema tengo en mi estructura, ¿de acuerdo? Digo, sobre la base de esta concepción de principios, otra vez, ya dije que hay distintas concepciones de principios con el cambio de paradigma. Y entonces, es a partir de esa constatación, que estoy seguro muchos de ustedes ha hecho, que genera la duda de qué hacer, cómo hacer para poder determinar los principios del derecho procesal. Es curioso además que en ese elenco de principios muchas veces uno no encuentra un principio como el de la tutela judicial efectiva, que hoy se considera uno de los principios esenciales del derecho procesal. Y es obvio, es natural, porque esos libros se han escrito a la par del cambio de paradigma. Entonces no podemos exigirle a estos grandes libros que se adelanten a los eventos históricos. Si nosotros miramos a detalle este gran elenco de principios de los manuales, particularmente escritos en los años 70, 60 en América Latina,